Hola, muy buenas tardes, días, saludando nuevamente a sus rostros y a sus corazones, pues en una plática más acerca de eh, lo que es la sabiduría ancestral, el sincretismo. En esta ocasión hablaremos acerca de el mes de diciembre, las festividades que hay, que son muchas, se nos juntan en este cierre de ciclo de nuestro año 2021, un año también bastante fuerte. Eh, Seguimos con esta situación de la pandemia y diciembre, un mes que nos trae muchos festejos en nuestro actual calendario mexicano, sobre todo latinoamericano, festejos europeos, festejos mesoamericanos. Tenemos ya el festejo de la Virgen de Guadalupe, Tonantzin para algunos, Navidad y solsticio de invierno. Se habla mucho de la Virgen de Guadalupe, hay opiniones muy encontradas. Sabemos que es un festejo que proviene de la época prehispánica. Sabemos también que en el Tepeyacac o el Tepeyac es un lugar que ya desde hace algunos siglos era un centro adoratorio de Tonantzin, de Coatlicue, deidad femenina, la energía madre del universo. Tonantzin, nuestra respetable y venerable amada Madre Tierra. Muchos conocemos que en este Día de la Virgen se hacen grandes peregrinaciones, va gran cantidad de gente a la Basílica o al Tepeyac, se hacen danzas, se hacen ofrendas. En el actual calendario cristiano, bueno, se hacen misas, también peregrinaciones, las tradicionales mañanitas. Y bueno, a todo esto, los mexicanos somos una cultura en la que veneramos mucho a la feminidad y sobre todo a la figura materna. Tenemos que festejamos el 10 de mayo con mucha devoción. No es por nada casualidad que la mayor ofensa de los mexicanos es recordarnos nuestra madrecita. Hay muchas cosas acerca de las que podemos platicar acerca de esta celebración del 12 de diciembre y de cómo la cultura mexicana a lo largo del tiempo se ha enriquecido y fortalecido con esta celebración de la cultura femenina y cómo socialmente lo que nos ofende más es precisamente una ofensa a nuestra madre. ¿Cómo y por qué los mexicanos, inconscientemente, porque conscientemente ya no lo sabemos muy bien, tenemos ese amor y esa devoción especial hacia la figura materna? No tenemos realmente indicios acerca de cómo comenzó este culto, no tenemos indicios de cómo es que los mexicanos tenemos arraigado esto. Sin embargo, lo que sí tenemos muy presente es que esta es una de las celebraciones que a lo largo de los siglos, y gracias también en parte a la cultura judeocristiana, es una cuestión que se arraigó
a los mexicanos, lejos de desaparecer, prevaleció, se hizo fuerte y ahora incluso hasta se ha exportado al mundo cristiano esta veneración por la feminidad y por la maternidad. En la cultura judeocristiana, bueno, se le conoce como María o la Virgen María, madre de Jesucristo. Y aquí es donde empiezan a aparecer una serie de sincretismos y casualidades y cosas que realmente a simple vista no tienen explicación, que es como, por ejemplo, el hecho de que Huitzilopochtli nació de Coatlicue, la madre cósmica, y fue misteriosamente preñada Coatlicue por una pluma que cayó del cielo o del centro del universo y se posó en el vientre de Coatlicue y misteriosa y mágicamente Coatlicue quedó embarazada de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, un guerrero que al nacer derrota a sus hermanos los 400 ureanos y mata a su hermana Koyolzauski. Curiosamente Jesucristo nace también de una madre cósmica que, bueno, aunque la cultura judeocristiana habla de María como un ser humano, bueno, nace digamos por generación espontánea, no la fecunda su marido, que en ese momento era José, sino es directamente fecundada por el Espíritu, o el Espíritu Santo, o un espíritu del universo. Y ¡pum!, queda encinta, y Jesucristo nace, bueno, tiene una vida de sabiduría y finalmente, mediante un suplicio, vence a las fuerzas de la oscuridad. Esto es una cuestión que podríamos decir que es coincidencia, o quizá no es coincidencia. Nuevamente hablamos del sincretismo. Sabemos de otras culturas en las que los dioses también son nacidos misteriosamente, como Krishna, por ejemplo, en la cultura hindú. Y en diferentes culturas se vuelve a repetir esta historia, ¿no? Me parece que con Zeus también, de deidades que nacen a partir de una mujer humana o una diosa, pero que son fecundadas por algo más que una pareja, vaya, por Dios mismo o por el universo mismo. Entonces, es ahí donde surge esta idea de la virginidad en la cultura cristiana, ¿no? Que se supone que representa esa pureza de espíritu en la que pues la mujer, madre de Cristo, no tiene mancha, vaya, no es maliciosa en su corazón, y solamente por eso es capaz de engendrar a un ser que encarna al mismísimo Dios o a la personificación humana de Dios. Así, la Virgen de Guadalupe también se representa dentro del códice, es decir, de la tilma de Juan Diego, con un moño aquí en el vientre, lo cual significa que es una persona que está encinta, es decir, que está embarazada, que está esperando a un hijo. Llámese Jesucristo, llámese el Hijo de Dios, llámese quizá y muy probablemente la nueva conciencia, la nueva humanidad. Podemos discutir
y tratar de echar a andar un poco nuestra imaginación y nuestra sabiduría para crear o tratar más bien de solventar esas dudas que aún tenemos, que tienen que ver mucho con el momento actual que estamos viviendo en la humanidad. Hablando un poco de Regina Sexto Sol, para los que han leído el libro del maestro Antonio Velasco Piña. Bueno, Regina es esta nueva conciencia que nace a partir de los acontecimientos actuales de la humanidad, a partir de las situaciones que se han dado a lo largo de nuestra historia. Es decir, es un punto de madurez que alcanza la humanidad en esta nueva era que nace. Es un nuevo punto de sabiduría, un nuevo punto de conocimiento. Es la nueva raza que le llaman, o la raza del sexto sol, profecía que también existe dentro de los aztecas, mexicas, la cultura tolteca. Esta profecía dice que las distintas eras de la humanidad han sucumbido ante distintas causas, algunas de índole catastrófico, pero siempre en un modo de renacer, de una nueva forma de cultura, y no precisamente de cultura material, sino de cultura cósmica. Hay unos que lo asocian con la cultura atlántica, de la que se habla mucho en otras mitologías. Incluso, bueno, hay abuelos que nos hablan de esta relación entre la cultura atlante y la cultura maya, la cultura tolteca, incluso la cultura inca. Es decir, ellos nos platican que estas culturas son las auténticas herederas, no porque sean las únicas, sino porque en su más puro filosofía y espiritualidad tienen esa esencia antigua de lo que se cree que se fue, de lo que se cree que fue la antigua cultura atlante, una cultura muy antigua en la civilización humana, que se sabe por lo que se dice en libros de Aristóteles, que era una cultura altamente civilizada espiritualmente. El sexto sol en este caso es el nacimiento de esta nueva era que disuelve todo aquello que ya no está funcionando en la civilización que actualmente estamos corriendo y da pie a una nueva visión del mundo, a una nueva espiritualidad, en donde los valores más profundos y más sanos del ser humano se deben rescatar. Aquí es donde entra esta situación de los simbolismos que hay detrás de la Virgen de Guadalupe, que se asocia con Tonantzin. Sabemos que hay cantidad de videos que hablan, busquen por favor en YouTube, de los misterios del Ayate. Y uno que me parece a mí muy curioso es que la inclinación de la cabeza de la imagen, de la Virgen, en grados, tiene la misma inclinación que el eje del planeta Tierra. La pregunta aquí es, ¿quién sabía eso? Los españoles se supone que no sabían todavía mucho de astrofísica. Los aztecas sí lo sabían. Ellos tenían ese pleno conocimiento de los movimientos cósmicos. En el mal llamado calendario azteca, en el Tonalámatl, se encuentran los pasos de Venus, los ciclos solares,
las estaciones del año. Entonces, podríamos especular el origen o no del ayate. Eso realmente no es tan importante. Lo importante es todo todo el mensaje que da, un mensaje matemático, un mensaje místico, y toda la serie de coincidencias que hay entre Tonantzin-Coatlicue y la Virgen, Huitzilopochtli, Jesucristo y el solsticio de invierno. Porque, bueno, no es casualidad que la Virgen de Guadalupe se celebre previo al solsticio de invierno, fecha en la que nuestros antiguos abuelos mexicas festejaban una ceremonia dentro de su calendario que se llamaba el Panquetzalistli, que quiere decir el levantamiento de las banderas. Se refiere, he leído, al estandarte de Huitzilopochtli, que era esta época en la que se alzaba ese estandarte de Huitzilopochtli, lo cual significa, dado que Huitzilopochtli representa la fuerza de voluntad, es decir, la guerra, no la guerra de destruir a los demás, sino la guerra diaria de salir adelante, se levantaba el estandarte de Huitzilopochtli, la fuerza de voluntad, tiempo en el que la potencia de nuestro Sol en el hemisferio norte disminuye a tal grado, bueno, que la Tierra energéticamente está en reposo. Vaya, no está dando fruto en este momento. Entonces, Huitzilopochtli viene a ser, o viene siendo, esta fuerza solar que vence en el último minuto del otoño, vence a su opuesta fuerza que la lleva hacia el norte, y entonces el eje de la Tierra comienza a regresar, y entonces en este momento es cuando se da el solsticio de invierno. Hablamos de que, por ejemplo, la cultura mitraísmo se llama, en el mitraísmo, que fue después rescatado por los romanos, se habla del culto solar también, que ya se festejaba en esta época del año, y que fue gracias a los romanos, que tenían ya este culto bien establecido, que se establece la fecha de la Navidad en esta época del año, justamente coincidiendo más o menos con la festividad del solsticio de invierno. Es decir, que hay una relación también entre Jesucristo, o el Jesucristo cristiano, con el nacimiento y renacimiento del Sol, o de la potencia o de la fuerza del Sol. No es casualidad que en la Iglesia católica y en el cristianismo a Jesucristo, y esto lo sabemos muchos, está representado por un pan sin levadura, que es lo que todo el mundo conocemos como una hostia. Una hostia que tiene una figura circular, que cuando nosotros lo hemos visto en imágenes, vemos perfectamente que es la figura del Sol. Y el vino, representado por la copa o el cáliz, bueno, es Jesucristo. La sangre. Esto es una serie de simbolismos que van más allá incluso del cristianismo, más allá incluso del judaísmo. Entramos ya en los terrenos de la alquimia, símbolos más profundos, símbolos más antiguos, símbolos que incluso vienen desde la época de Zoroastro, desde la época de los hindúes, pero que sin embargo se vuelven a repetir
se vuelven a repetir en distintas culturas, se vuelven a repetir en distintas filosofías, cambian los nombres, cambian un poco las formas a lo mejor en la que está representado. Por ejemplo, en la cultura egipcia se habla de Horus, el águila, que también viene representando al sol. Es decir, el culto solar no ha muerto. Incluso hasta se puede decir que entre los aztecas, bueno, el culto solar estaba tan presente que pues ahí teníamos a Tonatiuh, ¿no? Y hay muchas otras culturas que dentro de su mitología prevalece este sincretismo con el sol o con el dios sol. Entonces tenemos que la Navidad viene siendo también una situación de culto solar, de festejo a Dios en forma de sol, vamos a llamarlo energéticamente quizá, en su esencia, el sol que representa el yo auténtico, el yo soy, hablado así en el Antiguo Testamento judío, o en la Torah que le llaman, el nombre yo soy. Pues así es como de manera un poco intrínseca vemos que mes con mes, pero especialmente diciembre, es un mes que en nuestras fechas calendáricas actuales tiene mucho movimiento de festejos, llámesele profanos, llámesele religiosos, pero que sin embargo, casualidad o no, bueno, es el término de un ciclo. Terminamos este 2021 esperando y deseando que el 2022 sea un año lleno de empuje, de sabiduría, de crecimiento para todos, prosperidad y entendiendo cada vez más y de una manera amorosa que vivimos tiempos convulsos. Siempre hay cambios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, es importante que en los cambios que estamos viviendo en estos años principalmente, estemos muy atentos a cómo vamos incluyendo dentro de este movimiento de transformación, cómo tenemos que ir incluyendo en estos años la sabiduría de hacer conciencia, principalmente de hacia dónde vamos. Primero, obviamente, de dónde venimos, tanto espiritualmente como quizá familiarmente. Lo que es interesante aquí es socialmente, de dónde venimos, conocer nuestra historia, cómo hemos evolucionado a lo largo de los siglos como humanidad, cuáles han sido nuestros errores, cuáles han sido nuestros aciertos, en dónde nos hemos desviado demasiado y hacia dónde queremos ir, qué estamos construyendo, no solo para nosotros mismos, no solo para nuestros hijos, sino para las futuras generaciones. Es decir, ¿qué nos ha servido? Nos ha servido ser violentos, nos ha servido ser amorosos. ¿Qué es lo que nos ha rendido más frutos? Nos ha servido ser positivos, nos ha servido ser negativos, o no nos ha servido ninguna de estas cosas que hemos practicado a lo largo de los siglos. Nos ha servido algo de alguna religión, nos ha servido diferenciar entre las religiones, nos ha servido decir esta es mejor o esta es peor, o nos ha servido más tomar lo mejor de cada una
y construir nuestro propio criterio. Eso ya es trabajo de cada quien. Yo los invito a reflexionar, como siempre. Los invito a investigar más. Hay mucho, mucho, mucho que está detrás de lo que festejamos mes con mes, día con día. Hay mucho detrás de las celebraciones que creemos que son simples costumbres que volvemos a repetir cada año, para tener las bases sólidas de lo que vamos a lograr como humanidad dentro de 5, 10, 15, 20, 30, 100, 200 años, porque sí vivimos momentos de transformación y en los que es importante ser consciente y crear conciencia para nuestro bienestar y de toda la humanidad. Muchísimas gracias por darse el tiempo para escuchar esta reflexión. Muchísimas gracias por sus comentarios, por compartirlo. Estaremos ya iniciando el año 2022 y bueno, se vienen nuevos retos, se viene nueva sabiduría. Esperemos que este 2022 nos traiga transformación positiva, obviamente, y nos deje ver un poco de eso bueno que se viene para toda la familia humana, que espera una pronta y feliz realización de nuestra historia como seres cósmicos que somos. Muchísimas gracias. Ometeo.